¿Cómo andas? ¿Todo bien? No sé si querés que arranquemos ahora o que esperemos a que se unan un cachito más. ¿Qué decís? Bueno, mientras les digo, la idea de hoy es ver termo, ¿sí? Que es uno de los temas quizás un poco más potentes de la materia. Mi idea es hacer una introducción teórica, un cachito, así nada, tenemos presentes las fórmulas que hay que usar y está todo bien en la cabeza. Y hacemos bastantes ejercicios. Este tema se saca con práctica, así que nada, estuve viendo los ejercicios que ustedes me estuvieron mandando y yo seleccioné un par también para hacer. Así que nada, eso. ¿Comenzamos? ¿Sí? Bueno, Sí, perfecto. dale, Sí, dale, comenzamos. pues ya. Se van a ir uniendo, pero vayamos comenzando. Sí, como quieran. Bueno, dale. Arranco. Bien. ¿Ahí me ven todos bien? Sí, perfecto. Pues ya, bueno. Ok. Entonces, como decía, vamos a hacer un repaso conceptual, ¿sí? De lo que tenemos que saber para usar. Entonces, a veces termo cuando arrancamos parece un poco contraintuitivo porque es algo muy distinto a lo que veníamos viendo en cuanto a las otras químicas. Lo que tenemos que tener en cuenta, sí, siempre que analicemos termo, uy, está muy grueso, ¿sí? Es que estamos analizando energía, ¿sí? Traspaso de calor. Y fundamentalmente estamos tratando de analizar las interacciones entre dos cosas, o dos cuerpos, o un cuerpo y el medio, ¿sí? Entonces, fundamentalmente lo que estamos tratando de hacer acá es analizar el traspaso energético, o el intercambio, mejor dicho. Entonces, cosas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Generalmente lo que más nos interesa calcular son calores, ¿sí? Hay dos tipos de calores. Vamos a tener calores que intervenga un cambio de fase o sin cambio de fase. Cuando tenemos que una sustancia pura, ¿sí? Estamos hablando, ojo, experimenta un cambio en el calor, ¿sí? Pero sin cambiar de estado, podemos calcularlo de una manera determinada a que sí cambie de fase, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa. Pero al calor, ¿sí? Que intercambia una sustancia sin cambiar de estado, lo denominamos calor sensible. ¿Sí? Y al otro, al que tenemos cuando una sustancia cambia de fase, ¿sí? Se le llama calor latente. Ahora sí, ¿en qué radica esa diferencia de cálculo? Bueno, el calor sensible, ¿sí? Lo podemos calcular de esta manera, como la masa de la sustancia por Cp, que ahora vamos a ver, ¿sí? Por el cambio de temperatura que esté experimentando, ¿sí? Este término de acá se llama capacidad calorífica. Y existen dos tipos. Cuando yo tengo presión constante, cuando yo tengo volumen constante, o cuando yo tengo un líquido incompresible que directamente lo denominamos C, ¿sí? Por su parte, el calor latente lo vamos a calcular como la masa, ¿sí? Por el cambio de entalpía correspondiente a ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si tenemos el cambio de estado que habíamos estado charlando la clase pasada, hablando de, qué sé yo, fusión, por ejemplo, esto lo podemos calcular como la masa por el delta H de fusión, ¿no? Lo mismo si estamos hablando de una vaporización, ¿sí? O sea, todo es relativo a lo que estamos analizando. Bien. Perfecto, ¿sí? Bien. Otras expresiones, ¿sí? Que tienen que conocer, hablando de esto, ¿sí? Son las distintas propiedades termodinámicas que usamos a lo largo de la resolución de problemas, ¿sí? Un factor que nos interesa mucho calcular es el trabajo. Y el trabajo, ¿sí? Se puede calcular como
la integral entre A y B de la presión externa, ¿sí?, por diferencial B. ¿Y a qué me refiero con presión externa? Bueno, si yo, por ejemplo, tengo qué sé yo, una cuba, ¿no?, que tiene un cilindro pistón, ¿no? Bueno, la presión externa, sí, siempre la pueden pensar como la presión de oposición, ¿sí? Si yo estoy haciendo que este pistón baje, ¿sí?, la presión de oposición a esto va a ser la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre piensen en la presión externa como la presión que se opone, ¿sí?, al movimiento que yo estoy haciendo. Bien. Después, otra propiedad termodinámica, otra magnitud, que es muy importante a la hora de analizar los problemas, es la energía interna, ¿sí?, que la denominamos con la letra U. Entonces, la energía interna está relacionada con la energía que tienen las moléculas en un determinado sistema, ¿sí? Todo lo que haga que esta energía varíe, por ejemplo, es asociada a energía cinética, energía potenciales, todo eso junto, ¿sí? Y acuérdense que esto es función de estado. O sea, que solo depende de los puntos finales iniciales. Bien. Entonces, por el primer principio de la termodinámica, ¿sí?, la energía interna, o la variación de energía interna, mejor dicho, la podemos calcular de esta manera, como el calor más el trabajo, ¿sí? Y acuérdense que la energía interna siempre tiene unidades energéticas, o sea, de joules, ¿sí?, kilojoules, calorías o kilocalorías. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, siempre lo que nos va a pasar es que estas son fórmulas genéricas que yo les estoy dando. Siempre podemos tener simplificaciones que vamos a analizar a lo largo de la resolución de los ejercicios, ¿sí? Bien. Además de la energía interna, otra que nos va a importar un montón es la entalpía, ¿sí? La entalpía, que se simboliza con la letra H, por definición, ¿sí?, se puede escribir de esta manera, como la energía interna más la presión por el volumen, ¿sí? Esta fórmula es re importante, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la variación de energía interna, que es lo que más nos va a servir para estos problemas, ¿sí?, podemos escribirla como la variación de la energía, porque esto es como si fuera una especie de distributiva, ¿sí?, más la presión final por el volumen final, menos la presión inicial por el volumen inicial, ¿sí? Entonces, acá podemos tener dos casos, ¿sí? Si la evolución es a presión constante, ¿sí?, esto nos va a quedar que el delta H es delta U más P delta B, ¿sí? Porque fíjense que acá la presión inicial es igual a la presión final. ¿Sí? Ahora, si estoy a volumen constante, análogamente nos va a pasar que delta U, ¿sí?, yo lo puedo escribir como Q más W. ¿Sí? Entonces, el trabajo, lo vimos recién, se puede simplificar como Q menos P delta B. Esto es porque el trabajo era menos presión diferencial B, ¿sí? Y ya sabemos que las integrales podemos aproximarlas de esta manera. ¿Vamos? ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo esto, el delta H lo puedo escribir como Q menos P delta B, siendo esto el delta U, ¿sí?, más P por delta B. Y ahora, fíjense que estos términos se me cancelan. Entonces, acá pruebo, ¿sí?, que si yo estoy en una evolución a P constante, ¿sí?, llego a que el delta H es igual a el calor. ¿Sí? Bien. Acá no iba esto, perdón. Bien. Ahora sí, si yo estoy analizando a volumen constante, ¿sí?, lo que digo es que, como el trabajo es nulo, ¿sí?, el delta U
me va a quedar igual a el calor. Sí, nada más, porque estoy cancelando un término. Entonces, el delta H lo puedo escribir como delta U más B diferencial P. ¿Mm? Y esto va a ser igual a Q más B delta P. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta la diferencia de casos. ¿Sí? Presión constante, volumen constante. Presión constante, la fórmula se me reduce a esto. ¿Sí? Mientras que a volumen constante, la fórmula se me reduce a esto. ¿Bien? Ok. Bien. Después, otra cosa que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Son que cuando yo tengo una reacción, ¿sí? Cada reacción tiene asociado, ¿sí? Un cambio de entalpía, ¿sí? Entonces, yo, que lo llamamos, bueno, delta H reacción, ¿no? Ahora, si yo tengo una reacción cualquiera, que la puedo escribir así, más D, ¿sí? Ese delta H de reacción tiene involucrado, ¿sí? El delta H de cada uno de los compuestos que yo tengo acá. Entonces, para calcular el delta H de reacción, yo puedo aplicar estándar, ¿sí? La siguiente fórmula. La sumatoria de esto de acá, siendo BI, ¿sí? Lo voy a poner acá. Los coeficientes estequiométricos de la reacción. ¿Mm? Por el delta H de formación de los productos, menos, otra vez, la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, pero ahora multiplicados por el delta H de formación de los reactivos. Entonces, esto es útil, ¿sí? Porque a veces, si son macanudos, cuando les toman un parcial o algo, el delta H de reacción se lo dan, pero a veces tienen que armarlo ustedes. Entonces, para desglosar, siguiendo esta ecuación de acá, para que se entienda un poquito mejor, yo el delta H genérico estándar, ¿sí? Cuando digo estándar es porque me refiero a una temperatura de 25 grados, ¿sí? Una presión atmosférica. Bien. Yo esto de acá, para esta reacción genérica, podría escribirlo de la siguiente manera, ¿sí? Va a ser el coeficiente C por el delta H de formación de la sustancia C, ¿sí? Más D por el delta H de formación de la sustancia D, ¿sí? Todo esto menos A por el delta H de formación de la sustancia A, ¿sí? Más B por el delta H de formación de la sustancia B, ¿sí? Y se estarán preguntando, ¿y estos de dónde los saco? Bueno, esto siempre tabla, chicos. Amíguense con las tablas de los libros, ¿sí? Si están en un examen, obviamente que se los van a dar, ¿sí? Pero para los ejercicios de la guía, tabla, ¿sí? Bien. Perfecto. Déjenme ver si falta algo más. Sí, bueno. Otra cosa que tienen que saber es que ustedes van a trabajar, ¿sí? En general con dos equipos. Con un calorímetro, ¿sí? O con una bomba calorimétrica. ¿Qué tienen que saber de estos dos? Bueno, en el calorímetro siempre se trabaja a presión constante, ¿sí? Mientras que en las bombas el volumen es constante. Entonces, no va a ser indiferente con qué equipos estoy trabajando, ¿sí? Porque para los cálculos de la entalpía o la energía interna, fíjense que siempre dependíamos, ¿sí? De si ciertas magnitudes como la presión y el volumen eran constantes, ¿sí? Entonces, todas estas deducciones que yo estoy haciendo van a variar, ¿sí? Según con qué equipo estoy trabajando yo, ¿bien? Eso después lo vamos a ver en la resolución de problemas, que es un poquito más fácil, ¿sí? Pero lo importante de esto, ¿sí? Es que estos equipos, ¿sí? Nosotros buscamos que sean adiabáticos.
¿Y a qué me refiero con adiabático? ¿Cuál es el significado de adiabático? Bueno, que no intercambia energía con el medio, ¿sí? Y esa energía la vemos en forma de calor. O sea, por ejemplo, nosotros decimos que un termo, de los que usamos para el mate, ¿sí? Son adiabáticos, porque en teoría, ¿sí? Siempre, a ver, como ingenieros no podemos conseguir un sistema perfectamente adiabático en la vida real, ¿sí? Pero el propósito de un termo es que justamente sea adiabático para que no intercambie calor con el medio, ¿sí? Y nos pueda mantener la temperatura del agua para el mate para subsistir la cursada, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, si esto es adiabático, podemos hacer algo con los calores, ¿sí? Podemos decir que el calor del sistema está regido a la siguiente expresión, ¿sí? Al calor de la reacción más el calor de la solución, ¿sí? Más el calor del calorímetro, por ejemplo. Y se estarán preguntando ustedes, ¿qué es esto? Bueno, yo lo que estoy haciendo es decir que el calor que yo tengo en un sistema, ¿sí? Es la sumatoria de todos los calores que intervienen en un proceso, ¿sí? ¿Y cómo tienen que pensarlo acá? Bueno, por ejemplo, no sé si yo tengo una caja que tiene un pedazo de acero, o mejor no, ¿no? Yo tengo un pedazo de hielo, ¿sí? Ay, bueno, esto nada que ver, vamos a dejar de hacer esto acá. Ahí va. Entonces, decía, si yo tengo una cajita, ¿no? Y esa cajita tiene un cubo de agua, ¿sí? Y yo someto a este cubo de agua en la cajita a una solución, ¿sí? Que está a una temperatura mayor, qué sé yo, 80 grados, por ejemplo. El calor que vamos a tener acá, en este sistema, va a ser el calor de enfriamiento de la solución y el calor de fusión del hielo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, ¿sí? El calor del sistema, lo que me estoy refiriendo es tratar de analizar qué calores están interviniendo en un determinado proceso, ¿sí? Eso lo vamos a sacar con práctica, pero quiero que entiendan eso, ¿sí? ¿De dónde salen todas estas cosas? Bueno, de ver cuáles son los calores que yo tengo intercambiados en un determinado sistema, ¿sí? Entonces, el calor de la reacción, ¿sí? Está asociado con el calor que libera o toma una reacción, dependiendo si sea exotérmica o endotérmica, ¿sí? Vamos a poner calor liberado por parte de la reacción, ¿sí? A la solución y al calorímetro, ¿sí? Y el calor del calorímetro, quiero que sepan que a veces es despreciable, a veces no. Se puede calcular de esta manera como la capacidad del calorímetro por el cambio de temperatura. Si no les dan esto, si no les dan este dato, lo desprecian y ya está, ¿sí? Bien, entonces, esto es importante, ¿sí? Si yo digo que un sistema es adiabático, ¿sí? Puedo decir que el calor del sistema es cero. O sea, que el calor intercambiado con el medio es cero, ¿sí? Y empezar a operar y a relacionar estos determinados calores, ¿sí? Esto es re útil, acuérdenselo. Adiabático no intercambia calor con el ambiente, por tanto, el calor, ¿sí? Del sistema que intercambia con el ambiente es cero. ¿Mm? Bien. Bien, otra magnitud, ¿sí? Termodinámica que tienen que conocer. ¿Sí? Es la entropía, que la anotamos con la letra S. ¿Sí? La entropía está relacionada con el desorden de un sistema. ¿Y qué quiere decir esto? A mayor desorden, más aumenta la entropía.
Y me estarán mirando como, ¿de qué desorden me estás hablando? Bueno, a ver, si yo tengo, por ejemplo, un sistema gaseoso en una cajita así, las moléculas están muy sueltas, ¿sí? Y no interactúan entre sí, bueno, si esto es un gas ideal, ponele, ¿no? Están muy, nada, independientes en el medio, ¿sí? En cambio, si yo tengo un sistema, qué sé yo, líquido, bueno, acá yo ya tengo las moléculas un poco más compactadas, ¿no? Y si ya tengo un sólido, tengo una estructura perfecta, ¿sí? De moléculas compactadas una con otras, ¿sí? Entonces, el sistema gaseoso es mucho más desordenado, digamos, que el sistema líquido, y el sistema líquido es más desordenado que el sistema sólido, ¿sí? O sea, de ese desorden estoy hablando, de, bueno, cómo se compactan las moléculas en el caso de un sólido en un retículo cristalino, ¿sí? Mientras que en un gas las moléculas están casi sueltas, ¿sí? No interactúan mucho entre sí y es todo un poco más caótico. ¿Sí? Va por ese lado. Entonces, con el tema de ya el cálculo analítico, que es lo que les interesa a ustedes, ¿sí? La variación de entropía de un sistema se define de la siguiente manera, como el diferencial de calor, ¿sí? Reversible sobre T. ¿Sí? Bien, pero ustedes dicen, ¿qué hago con esto? Bueno, en español, ¿sí? Las fórmulas que ustedes pueden usar para calcular las entropías van a depender si yo tengo otra vez un cambio de fase o sin cambio de fase, ¿sí? Sin cambio de fase, ¿sí? Yo puedo tener que a presión constante, el delta S lo puedo calcular como esta integral, ¿no? Porque es esto acá. Y si yo tengo un diferencial, ¿qué hago en ingeniería? Integro. Entonces, esto, a presión constante, ya habíamos demostrado que lo podía calcular de esta manera, ¿no? Como la masa por el Cp de la sustancia, que esto no varía con la temperatura, y me queda la integral de 1 sobre T de T. ¿Sí? Entonces, si yo digo esto, el resultado va a ser que te queda masa por Cp por logaritmo natural de temperatura final sobre temperatura inicial. ¿Sí? Esto a P constante. Ahora, si yo tengo un cambio de fase a volumen constante, ¿sí? Me va a quedar exactamente igual, pero en vez de definir al calor, ¿sí? Al término asociado con el calor como masa por Cp por cambio de temperaturas, lo voy a definir como Cv, ¿sí? Porque el que está constante es el volumen. Entonces, a volumen constante, el delta S nos va a quedar con la misma integral, pero en vez de Cp, que está asociado a una presión constante, ¿sí? Nos va a quedar Cv. ¿Estamos? Ahí. Bien. Y otra situación diferente, ¿sí? Es cuando yo tengo cambio de fase. Cuando yo tengo cambio de fase, ¿sí? La variación de entropía directamente la puedo obtener como el calor reversible sobre la temperatura. Y este calor, cuando yo tenía un cambio de fase, ¿cómo lo podía escribir? Como, bueno, la masa por el delta H correspondiente a este cambio de fase. Todo esto dividido en una temperatura. ¿Y por qué una sola temperatura? Porque en un cambio de fase yo tengo una temperatura constante, ¿sí? Entonces, cuando tengan alguna duda, es esa temperatura la que, por ejemplo, estoy hirviendo agua. Agua en ebullición se mantiene siempre a 100 grados, ¿sí? Bien, perfecto, ¿sí? Y lo último de teoría que quiero que sepan, y ya nos ponemos a hacer ejercicios, ¿sí? Es que, así como yo el delta H podía calcularlo, voy a subir acá, de esta manera, ¿dónde estoy? Así, ¿sí? Esto de acá se llama ley de Hess, para ponerle un nombre. ¿Sí? Ley de Hess.
La variación de entropía, puedo calcularla también de la misma manera, ¿sí? Como el delta S va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por la entalpía estándar, ¿sí? De los productos, menos la sumatoria por los coeficientes estequiométricos de la entropía estándar de los reactivos. Otra vez, estos datos también son sacados de tabla y son propios de cada compuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por último, otra magnitud que no definimos y es súper importante es la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Que la anotamos con la letra G. ¿Para qué nos sirve la energía libre de Gibbs? ¿Sí? Bueno, ustedes lo van a usar para definir si un proceso es espontáneo o no. ¿Sí? Entonces, yo esta variación de energía libre de Gibbs la puedo escribir de esta manera, como la variación de entalpía menos temperatura por variación de entropía. ¿Estamos? Y esta fórmula es súper importante. ¿Sí? Ahora, hay una regla que me dice, che, si tu variación de energía libre de Gibbs es negativa, entonces un proceso es espontáneo. ¿Sí? O sea, literalmente va a pasar solo. ¿Sí? En cambio, si mi energía libre de Gibbs es positiva, es un proceso que no es espontáneo, o sea, que lo puedo generar, pero en la industria yo tendría que hacer algo como para que esto pase previamente. ¿Sí? Y seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y si el delta G es cero? Decimos que el sistema está en equilibrio. ¿Estamos? Bien. Entonces, estas son las cosas teóricas que ustedes tienen que saber, ¿sí? Termo me súper interesa hacer muchos ejercicios porque es la única manera de que quede, ¿sí? Así que, bien. ¿Hasta acá alguna duda? No los veo, así que voy a ir por acá. ¿Todo bien? Bueno, asumo que el silencio es un sí. Así que, Sí, se entiende. buenísimo. Bueno, ahora vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Bien. Sofi, ¿estás acá? Alguien me había preguntado el ejercicio de la guía 2, ¿puede ser? Si esta persona está, lo hacemos. Bueno, no sé. Voy a hacer unos ejercicios, ¿sí? Que traje yo y después retomo el ejercicio de la guía 2 que me habían consultado, ¿sí? Y un ejercicio que me habían mandado ustedes por el chat. ¿Les parece bien? ¿Sí? Entonces, bien. Vamos de apartes. Vamos a leer este ejercicio de acá, ¿sí? Nos dicen, se necesita enfriar 100 litros de agua que se encuentra a 80 grados en un recipiente hasta 25 grados centígrados con hielo a 0 grados Celsius. ¿Sí? Suponiendo que no hay pérdidas de calor hacia el medio ambiente, ¿qué masa de hielo debería fundirse? Y nos dan calor de fusión, calor específico del agua, ¿sí? La conversión de calorías a Joule y la densidad del agua. ¿Sí? Entonces, chicos, termo, la primera vez que lo ven, es súper difícil. A mí me recostó. Entonces, lo importante acá es ser ordenados, ¿sí? Lo que a mí me servía es literalmente entender, che, ¿qué está pasando? Entonces, analicemos un poco la situación, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del ejercicio? ¿Sí? Yo tengo un sistema, ¿sí? En donde quiero enfriar, ¿sí? Una masa de agua. Lo voy a escribir con rojo por un motivo que yo les voy a decir, ¿sí? Esta agua que yo quiero enfriar está inicialmente a 80 grados. ¿Bien? Entonces, para enfriar esto, así como nosotros cuando tenemos una bebida caliente en casa que queremos tomar, le tiramos hielo, ¿sí? Entonces lo que me están diciendo es que, che, a esta solución, de, bueno, esta masa de agua en realidad,
que yo tenía caliente, le tiro un hielo. ¿Bien? Entonces, intuitivamente, ¿qué va a empezar a pasar acá? ¿Sí? El hielo va a empezar a derretirse. ¿Sí? Mientras que el agua, que yo tenía inicialmente 80 grados, va a empezar a subir la temperatura. ¿Sí? Pero no va a empezar a subir la temperatura a una temperatura cualquiera. A mí me están diciendo que yo esa masa de agua la quiero enfriar hasta 25 grados. ¿Sí? Entonces, seguramente si yo dejara derretir todo el hielo, ¿sí? La temperatura sería, a la que yo llegue final, sería un poco menor a 25 grados, ¿sí? Pero ahí me están diciendo, che, cortá el proceso, sacá el hielo hasta que la masa de agua que vos tenías inicialmente llegue a 25. Entonces, si yo dejo eso un ratito, seguramente tenga, qué sé yo, un cachito de hielo todavía sólido y una masa de agua que se derritió. Entonces, me están preguntando si qué masa de hielo debería fundirse. ¿Sí? Entonces, eso es tener claro el proceso. ¿Mm? Una vez que yo tengo claro el proceso, ¿sí? Digo, bueno, está bien, perfecto, esto lo puedo decir porque es lo que hago yo todos los días en mi casa cuando tomo un vaso de jugo, ¿no? Vamos a pasarlo a las magnitudes termodinámicas que nos interesan, ¿sí? Entonces, acá podemos decir que el calor largado del agua ¿sí? Porque ¿qué está pasando? El agua se está enfriando, ¿sí? Si el agua se está enfriando, si yo tengo un sistema que se está enfriando, o sea, disminuye su temperatura inicial, ¿sí? Y yo tengo una temperatura final menor a la inicial, es porque le están quitando calor, ¿sí? Eso es re importante, chicos. Si yo tengo un sistema que estoy enfriando, le estoy sacando calor. ¿Sí? Entonces, esta agua que se enfría va a emitir un calor. ¿Y ese calor quién lo va a recibir? El hielo, ¿sí? Entonces, el calor que larga el agua, producto de disminuir la temperatura, va a ser recibido por el hielo. ¿Sí? Y este se va a derretir. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Está todo claro lo que está pasando acá? ¿Sí? Sí, se entiende. Perfecto, bien. Entonces, ok, ya tenemos identificado, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué calores intervienen? ¿Sí? Y ahora sí, vamos a hacer, bueno, ya la parte de procedimiento, ¿sí? Yo digo, ok, si yo quiero calcular qué masa se derrite, ¿sí? Yo pienso y digo, bueno, lo que más me conviene, ¿sí? Es averiguar, che, ¿cuánto es el calor que larga el agua? ¿Sí? Si yo tuviera una manera de cuantificar cuánto calor está emitiendo el agua, ¿sí? Yo voy a ver hasta qué punto el hielo se derrite, ¿sí? Entonces mi objetivo va a ser, bueno, calcular este calor emitido por la solución. Bueno, la solución acá es agua, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo con el objetivo? Quiero saber cuánto calor yo le estoy quitando al sistema de agua inicial, ¿sí? Para ver cuánto recibe el hielo. ¿Mm? Bien, entonces, acá es cuando es súper importante ser ordenado, ¿sí? Quiero presentarles los grafiquitos de calentamiento de una sustancia pura, ¿sí? ¿Dónde tengo acá líneas? A ver, insertar formas. Pónganle, ¿no? Si yo tengo esto acá, yo me puedo hacer un gráfico, ¿sí? Pónganle que acá está, qué sé yo, el cero. Que es así. Que una sustancia pura, por ejemplo, se vaya cambiando la temperatura hasta un cierto punto, ¿sí? Y esto de acá va a ser, ¿sí? Un calor sensible. Y cuando yo llego acá a una temperatura constante, tengo un calor latente, ¿sí? Y así sucesivamente, cuando yo llego ya al cambio de fase, la sustancia se vuelve a intercambiar temperatura hasta llegar a otro estadio, ¿sí? Entonces,
Vamos a hacer esto específicamente para el agua, ¿sí? Si yo quiero hacer el gráfico de cambio de estados del agua, ¿sí? Yo sé que es una temperatura, qué sé yo, no me importa, pero son temperaturas negativas, ¿sí? El agua va a empezar a subir su temperatura hasta que llega al cero, ¿sí? Y empieza a fundir. Porque la temperatura de fusión del agua es de 0 grados, ¿sí? Y acá la temperatura se mantiene constante en 0. ¿Estamos? Hasta que funde, ¿sí? Y de vuelta, cuando yo ya tengo todo líquido, empiezo a subir las temperaturas. Sube. ¿Hasta qué punto? ¿Sí? Hasta llegar a los 100 grados, que es su próximo cambio de estado. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué va a pasar? A temperatura constante, igual a 100, el agua va a empezar a bullir. ¿Sí? Entonces, acá tengo la vaporización. ¿Sí? Y acá, bueno, yo podría seguir calentando si quiero, ¿sí? Entonces, acá voy a tener un calor involucrado, otro calor involucrado, otro calor involucrado, otro calor involucrado, etcétera, ¿sí? Esto es un diagrama que tienen ustedes que tener en cuenta. ¿Se entiende este diagramita? Sí, se entiende. ¿Joya? Bien, entonces, vamos a extrapolar este diagrama a nuestra situación, ¿sí? Y nuestra situación la voy a pintar con color rosa, ¿sí? A mí la consigna me dice que yo paso de 80 a 25. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien me habla? Ah, bueno. En nuestra situación, yo paso de temperatura inicial 80, ¿sí? Y temperatura final 25. Bien. Entonces, yo estoy en este rango, ¿sí? Entre 80 grados por acá, ¿sí? Y 25 grados por acá, ponele. Vamos a ponerlo así. Bien. Entonces, lo puedo poner así. No importa la dirección, ¿sí? O sea, si yo quisiera analizar la dirección, bueno, en realidad iría para la, ¿cómo se llama? Para el otro lado, ¿no? Pero lo que quiero que comprendan es que yo no tengo cambio de estado, ¿ok? Esto es lo importante. En este rango de temperaturas, el agua no cambia de estado, ¿sí? O sea, el agua líquida que yo estoy teniendo acá en el sistema, ¿sí? Solo se enfría, ¿bien? Entonces, si yo tengo un calor asociado a un calentamiento o un enfriamiento sin cambio de fase, ¿sí? Yo lo puedo escribir de esta manera, como lo habíamos visto antes, ¿sí? La masa de la sustancia por la capacidad calorífica. En este caso, yo se los informo, estoy trabajando a presión constante, ¿sí? CP del líquido por el cambio de temperaturas que estoy haciendo. ¿Estamos? Y esto es re fácil de calcular. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, bueno, el calor, ¿sí? Que es emitido por la solución va a ser la masa de agua que yo tengo, ¿sí? Y esto me lo informa la consigna, vamos a volver, que yo no me acuerdo, me dicen 100 litros de agua, ¿sí? Y me están dando un volumen en realidad, ¿sí? Pero tengo la densidad. Entonces, la masa de agua, ¿qué va a ser? La paso a centímetros cúbicos. Esto es re importante, chicos, sean consistentes con las unidades en termo, ¿sí? Si yo tengo 100 litros de agua, va a ser 10 a la quinta centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Por qué? Por la densidad, ¿sí? Acá se me cancela el centímetro cúbico, y tengo esto, ¿sí? Entonces vamos a expresar esto acá, ¿sí? Reemplazo la masa por 10 a la 5 centímetros cúbicos por 1 gramo sobre centímetros cúbicos, ¿sí? Tuki, tuki. Por la capacidad calorífica del agua, ¿sí? Que me la dan, es 4,18 joules, ¿sí? Sobre grado centígrado gramo, ¿sí? Y el delta de temperaturas. El delta de temperaturas, vamos a entender una cosa que yo siempre me equivocaba, así que se los comento, ¿sí? La diferencia de temperaturas en Kelvin es la misma que la diferencia de temperaturas en grados centígrados, ¿sí? O sea, si yo tengo, porque a ver, lo correcto siempre es trabajar en temperaturas absolutas, ¿no? Pero si yo tengo, qué sé yo, 80 menos 25 grados, es lo mismo que tener 80 más 273 menos 25 más 273.
O sea, la diferencia neta entre estos dos es exactamente la misma, ¿sí? Así que ojo que si les dan, a veces se hace esto en los parciales, te dicen, hay un delta de temperaturas de tantos grados centígrados. Y uno cae y lo pasa a Kelvin. No, los deltas de temperatura se dejan igual, ¿sí? Y se lo digo porque yo me equivoqué tanto con esto en su momento. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Entonces, como el delta de temperatura es el mismo, y aparte yo estoy trabajando en grados centígrados con la capacidad calorífica, voy a poner las temperaturas, ¿sí? En grados centígrados. ¿Sí? Entonces, nada, pongo, ¿sí? Este delta de temperaturas. ¿Sí? ¿Y cuál es mi temperatura final? Son 25 grados, porque estoy enfriando. Menos, ¿sí? Mi temperatura inicial, que son 80. ¿Estamos? Entonces, producto de hacer esta cuenta, ¿sí? A mí me da que el calor, ¿sí? Son menos 22.999, un número muy grande, ¿sí? Joules. ¿Estamos? Y esto con las unidades asociadas, ¿sí? Joules sobre gramos, perdón. Ojo con esto, ¿sí? O sea, porque cancelo centígrados con centígrados, ¿sí? Y me queda el calor asociado a materia, ¿sí? Ese calor específico. ¿Sí? Bien, entonces, esto de acá me lo voy a guardar para después, ¿sí? O sea, estoy re contenta. Tengo el calor intercambiado por la solución. O sea, este calor que calculamos, acuérdense, ¿sí? Es el calor que recibe el hielo. ¿Estamos? Entonces, ahora que tengo el calor que va a recibir el hielo, ¿sí? Averiguo, ¿sí? El calor que necesito para que toda la masa de hielo se funda, ¿sí? Entonces, y pongo acá una salvedad muy grande. Toda la masa de hielo se funda, porque los voy a comparar después, ¿sí? Entonces, vuelvo a mi diagrama de fases, de cambio de estado, perdón, ¿sí? Y dibujo. Entonces yo digo, bueno, arranco en 0, tengo hielo a 0 grados, ¿sí? Entonces, acá se me va a dar la fusión, ¿sí? Y una vez que funde, ¿sí? Voy a tener otro calor asociado al calentamiento, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a decir es, bueno, che, asumo que el medio es adiabático, o sea que el intercambio meramente va a estar pasando entre voy a poner esto cerrado, ¿sí? Ahí. Que el intercambio de calor es solamente entre el hielo y la solución, pero no con el ambiente, ¿sí? O sea que todo el intercambio neto que yo tenga de calor, ¿sí? Va a estar dado acá. Entonces, esto va a ser, el intercambio con el medio va a ser 0, ¿sí? O sea, si yo tomo este sistema como mi volumen de control, ¿sí? O sea, elijo con qué estoy trabajando, ¿sí? El calor que yo libere por fuera de toda esta caja negra que yo elegí como volumen a analizar, va a ser 0, ¿sí? De acá no va a salir calor. El calor se va a intercambiar entre estos dos. Pero el calor que yo saco para acá es nulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estoy queriendo expresar acá. ¿Sí? Entonces yo digo, ya que estoy bajo acá, ¿sí? Entonces yo digo, ok, ¿sí? Escribo que la sumatoria de calores tiene que ser igual a 0. ¿Y qué calores voy a tener? Bueno, el calor, ¿sí? ¿Sí? Voy a tener dos calores acá, Q1 y Q2, ¿sí? Bien, entonces, yo digo que el calor asociado a la fusión del hielo va a ser la masa del hielo, ¿sí? Por el delta H de fusión. ¿Sí? Y, bien, el calor 2 va a ser la masa por el Cp de qué? Del líquido. Acá ya pasamos a líquido, ¿ok? Por el cambio de temperaturas que yo tenga, ¿sí? O sea, tengo calor sensible y calor latente. ¿Sí? Bien. Entonces, a mí
El delta H de fusión me lo informa la consigna, si no estoy mal, sí. A mí me dicen, el calor de fusión del hielo, sí, es tanto, ¿sí? Entonces, para ser consistente con las unidades, lo voy a pasar a joules, ¿sí? Yo sé que el calor de fusión del hielo ¿sí? Son 1440 calorías por mol, ¿sí? Entonces, si lo paso a joules, son 6027,6 joules por mol. Y después yo sé que un mol de agua son 18 gramos, entonces si yo hago esto de acá, dividido 18 gramos, me va a dar el delta H de fusión en las unidades correspondientes, ¿sí? Lo paso a joule por gramo porque estoy trabajando con joule por gramo, ¿sí? Acuérdense la capacidad calorífica que yo tenía, ¿sí? Bien. Entonces, acá ya tengo el delta H de fusión, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, tengo esto de acá, ¿no? Voy a extrapolarlo acá de vuelta, ¿sí? Tengo que el calor 1 es lo que acabamos de averiguar, va a ser la masa de hielo que se derrita, ¿sí? Acuérdense, calor 1, el asociado a la fusión. Entonces, masa de hielo, ¿sí? Por el delta H de fusión que yo averigüé, ¿sí? En realidad hice pasaje de unidades, no averigüé nada. Y el calor 2 es el asociado al calentamiento. Entonces yo digo, bueno, masa, ¿sí? Que es la que yo quiero averiguar, ¿sí? Por 404,18 joules sobre grado Celsius, ¿sí? Y miren, vamos a ver cuál es la escala, ¿sí? De temperaturas de esto, ¿sí? Este calor, ¿sí? Empieza en 0 y, no sé, llega hasta 25, ¿sí? ¿Por qué llega hasta 25? Y esto es súper importante, como me di cuenta, ¿sí? Si yo tengo que, me están diciendo que el agua que yo tenía acá, ¿sí? Llega hasta 25, es porque en 25 grados hay un equilibrio, ¿sí? ¿Un equilibrio entre qué? Entre la masa de agua que yo tenía y el hielo que yo tengo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la temperatura final de ambos va a ser la misma. Esto es súper importante, ¿sí? Si esto se dejó de enfriar, es porque ambos llegaron a un equilibrio y no intercambian más energía. ¿Estamos? Entonces, la temperatura tanto de esta solución como la de hielo van a ser las mismas. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Por qué la sumatoria de la Q es igual a 0? De la cantidad de calor. Bueno, perfecto, ¿sí? Porque yo estoy asumiendo, ¿sí? Un medio adiabático. Entonces, si yo tengo una cajita, ¿sí? Ponele que yo tengo una bañera en donde tenía mi solución, la solución problema, ¿sí? De agua, la masa de agua que yo quiero enfriar, ¿sí? Y le pongo un hielito y encierro esto en una caja negra, ¿sí? Así, como todo así, ¿no? Englobo esto, ¿sí? Y a esto lo llamo volumen de control. Es todo lo que yo voy a analizar, ¿ok? Entonces, habíamos charlado que esta solución, ¿sí? De acá, le está entregando calor al hielo, ¿sí? Y el hielo está entregando calor al agua. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, voy Bien, entendiendo. perfecto, ¿sí? Entonces, te pregunto, yo tengo un intercambio de calor, ¿sí? Entre estos dos. Ahora, al medio, afuera, le voy a llamar medio acá. El medio, el ambiente, digamos, ¿está recibiendo un intercambio de calor? No. Entonces, por eso yo digo, che, estos dos calores se tienen que compensar para que al medio no salga nada. Pensalo como, ¿sabes cómo lo podés pensar? Como un termo de agua. Yo tengo un termo, el que vos tenés para el mate, ¿sí? Ok. Y a este termo yo lo abro y le pongo un cubito. ¿Vos en la mano sentís algo de lo que está pasando? ¿Sentís que esto dejó de tener calor? Y si esto es adiabático, no. O sea, si tu No. termo funciona como tiene que
funcionar, lo que pasa adentro vos ni te enterás en tu mano, ¿sí? No sentís temperatura acá, ¿sí? A menos que tu termo ande mal como los míos y te tengas que comprar un nuevo. Pero a lo que voy es que el intercambio de calor, ¿sí? Está haciendo todo acá adentro. Y para que eso pase es porque los calores de acá se compensan, ¿sí? Entonces, Ok, ¿se entiende esto? ¿Sí? sí, Entonces, ya entiendo. el significado de todo esto es que, che, el calor que la solución le están dando al hielo se está compensando con el que el hielo le da a la solución. Y por eso yo cuando agarro un termo, por ejemplo, no siento nada en las manos, porque no hay un intercambio de calor con el afuera. ¿Sí? ¿Está claro ahora? Sí, listo, ya entendí mejor. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguien más tiene una duda antes de seguir? ¿No? Bueno, perfecto. ¿Sí? Entonces, vuelvo, ¿sí? Yo estaba analizando dos calores, ¿sí? El calor de fusión del hielo, ¿sí? Y el calor de una vez que el hielo funde, che, cuánto se calienta ese líquido que es producto del derretimiento del hielo, ¿no? O sea, tengo, bueno, che, tu hielo se derritió, perfecto, yo ahora este calor lo sigo calentando, esta masa de líquido la sigo calentando hasta algún punto, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Bueno, a 25 grados, por ese equilibrio que establecen la masa de hielo y la solución, ¿sí? Esto es súper importante que lo entiendan. ¿Sí? Entonces, para este segundo calor, ¿sí? El delta de temperaturas del agua va a ser 25 grados y la temperatura final menos 0. ¿Sí? Bien, entonces, tengo estos dos calores. ¿Sí? Yo sé que, volviendo a esta ecuación por la que preguntaba la compañera, ¿sí? No, ay, toqué lo que no quería. ¿Sí? Yo sé que la sumatoria de calores me tiene que dar 0, ¿sí? Entonces, lo que digo es, bueno, el calor, ¿sí? Dios, no quería esto. ¿Yo qué calores voy a tener en mi sistema? ¿Sí? Y volvamos un ratito a esto que vengo acá. ¿Dónde lo había escrito? A esta, ¿no? Acuérdense, tenía calor del sistema, calor que liberaba la solución, ¿sí? O el calor de reacción, y calor del calorímetro, ¿sí? Como acá no me dan una capacidad calorífica del calorímetro, desprecio, ¿sí? Entonces voy a tener nada más dos calores asociados. El calor liberado por parte de la reacción a la solución del calorímetro y el calor solución, ¿sí? Y no me importa que sepan cuál de los dos es cada uno. Yo lo que quiero que, o como docente, lo que me importaría que se den cuenta es que tengo que el calor del sistema es 0, por todo lo que habíamos hablado de que, che, con el afuera no tengo intercambio de energía, ¿sí? Y voy a tener el calor liberado por la masa de agua, que ya lo habíamos calculado. Y acá es súper importante esto que voy a escribir, ¿eh? Le voy a escribir un menos. Menos 22. Bueno, este número gigantesco que teníamos acá, ¿sí? Eran 4 ceros, si no me estoy equivocando. Joules sobre gramo. ¿Por qué les creo un 0, chicos? Y esto, si no se dan cuenta, les ponen un mal en el examen. Lamentablemente, me ha pasado. Yo le pongo un menos, ¿sí? Porque el calor que calculamos acá, ¿sí? Es justamente el calor que intercambia la solución, o sea, está saliendo, ¿sí? De mi masa de agua. La masa de agua la está expulsando. A veces les puede pasar que en las cuentas, nada, no les dé con un menos, ¿sí? Bueno, fíjense que cuando están haciendo los cálculos sean consistentes con lo que está pasando. Nunca nos pusimos a pensar qué significaba este menos acá. Este menos es porque la solución pierde calor, ¿sí? Entonces, ojo con esas cosas, ¿sí? Es re importante ese menos ahí, ¿bien? Entonces, bueno, nada, lo pongo acá tal cual, ¿sí? Con lo que me dio, no hagan cosas raras. Y después sumo los otros calores que yo tengo, ¿sí? Lo que voy a hacer acá para facilitar las cuentas, fíjense que esto va a ser más Q1 más Q2, ¿no? Q1 y Q2 tienen mi masa incógnita como denominador común, entonces las voy a agrupar así. Pongo más acá y multiplico. Me queda 334,86 joules sobre gramo, más 4,18 joules sobre gramo Celsius por 25 menos 0. Lo único que hice es agrupar, ¿sí? No hice nada raro. Bien. Y si yo
despejo todo esto, ¿sí? Paso esto sumando para el otro lado, ¿sí? Y esto después dividiendo, puedo despejar la masa del agua, ¿sí? Que la masa del agua me da 52,34, ¿sí? Kilogramos. Me dio en gramos, lo pasé yo a gramos, a kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Por qué pusiste el menos 22.000? Eso no me Ahí está, no hace falta, sí, perfecto. Porque fíjate, o sea, en realidad, a ver, cuando hicimos, ¿te acordás que acá calculamos el calor que largaba la masa de agua cuando se enfriaba? ¿Sí? ¿Esto te acordás Ajá, que lo habíamos calculado? ¿Sí? sí. Bien. Entonces, fíjate que, nada, esta me dio menos, ¿sí? O sea, si es por el signo en sí, es porque, bueno, cuando yo hacía las cuentas, ¿sí? Me dio negativo. ¿Estamos? Primero esto, ¿sí? Ahora, me imagino que tu pregunta no va por un signo, sino que va porque ¿por qué lo incluí en la ecuación? Exactamente, o sea, Perfecto. intuitivamente lo hubiera pensado como igualar Q1 con Q2 y así despejar masa. Como sabemos que todo es igual a cero. Pero vos no tenés estos calores, Ah, claro, no son ¿sí? iguales, solo suman igual a cero. Claro, o sea, a ver, vos lo que tenés, Ah, exactamente, muy bien, me gustó como lo dijiste. A ver, yo lo que sé, qué sé yo, que los calores se compensan, ¿sí? Afuera del sistema. Pero, ¿cuánto es este calor y cuánto es este? Yo no lo sé, ¿sí? O sea, yo sé que el calor que la solución da, ¿sí? Se compensa con lo que entrega el hielo. Y lo que entrega el hielo es ese calor de, che, me fundí, ¿sí? Más un pedacito más que siguió calentando. ¿Estamos? O sea, todo lo que voy a marcar en amarillo, ¿sí? Está asociado al calor que entrega el hielo, ¿sí? A ver, ¿dónde estoy acá? Q entregado por el hielo. Pero la cuestión es que el calor entregado por el hielo tiene como dos partes, si lo querés ver. La parte en donde el hielo se derrite y la parte donde ese líquido que se derritió se sigue calentando un cachito más. ¿Sí? Entonces, en realidad son estas flechitas, nada, por su parte rosas y celestes, ¿sí? Solo que esa flechita celeste la tenés que desglosar en dos, porque no es que nada más el hielo se derritió. El hielo se derritió y encima yo lo calenté hasta 25. Son dos etapas diferentes. ¿Se entiende esto? ¿Sí? sí, ya voy entendiendo, gracias. De nada. Entonces, en realidad es, che, cuando pienso qué calores tengo que tener en cuenta, son todos los calores que involucran mi sistema. O sea, tanto el que entrega la masa de agua como el que entrega el hielo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se entiende, gracias. Genial. Bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer. Me interesa que practiquen. Déjenme ver. Mm, em, bien. Quiero hacer algún ejercicio con energía interna. ¿Sí? Como este que tenemos acá. Voy a dar enter. Bien, vamos a leer el ejercicio 4. ¿Sí? Nos dice, se lleva a cabo la combustión completa, ¿sí? De 350 mililitros de hexano líquido en una bomba calorimétrica ideal a 298 Kelvin, ¿sí? Y se determina que el calor liberado es tanto, cuando se genera agua líquida como uno de los productos de reacción, ¿sí? Nos piden escribir la ecuación termoquímica correspondiente a la reacción de combustión, ¿sí? Y determinar si la reacción de combustión será espontánea a 298 Kelvin y una atmósfera, y analizar si esta condición se invierte para un valor de temperatura. Entonces vamos a empezar a traducir, ¿sí? Cuando a mí me piden una ecuación termoquímica, ¿sí? Bueno, y me dan los datos, ¿no? Que ahora después los chusmeamos, ¿sí? Pero poner una ecuación termoquímica completa, es decir, bueno, ecuación de toda la vida, bien balanceada, ¿sí? Pero además, ¿sí? Tenemos que calcular el delta H de reacción estándar.
y específico, o sea, por cantidad de materia. Entonces, si les piden la ecuación, no les están pidiendo en la noche, haceme esto, porque es una pavada, sino que le están pidiendo también que calculen esto de acá. Esto que se hace un poco más difícil, ¿sí? ¿Se entiende entonces lo que vamos a hacer? Bien, entonces, comencemos primero por decir la ecuación. Bueno, la ecuación sí es la combustión de un hidrocarburo, o sea que si yo tengo esto de acá, me va a quedar este hidrocarburo acá, y siempre con los estados de agregación correspondientes, ¿sí? Esto está en estado sólido porque ya a partir de 6 carbonos, esto lo van a ver en orgánica, no se preocupen, pero se los digo yo. Ya a partir de cadenas un poquito más largas es difícil tenerlos en estado gaseoso. Más, o sea, oxígeno, estado gaseoso, monóxido y agua. Y si yo balanceo esto, ¿sí? Como todo acá un 19 medios, ¿sí? 6 y 7. Bien, pero esto es una pavada, ¿sí? Entonces yo lo que me voy a proponer en este ejercicio es calcular este delta H de reacción. Es lo que a mí me está preocupando. Bueno, ¿cómo puedo empezar, ¿sí? A plantear esto? Puedo pensarlo, ¿sí? Desglosando que yo tengo una bomba calorimétrica, ¿sí? Primero. Ideal, ¿sí? Y que esta combustión libera calor, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando con una bomba calorimétrica, ¿sí? Habíamos charlado un poco de que en una bomba calorimétrica lo que mantenía constante era el volumen, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué quiero calcular yo? Yo quiero calcular entalpía, ¿sí? Entonces, como un alumno que no sabe nada, yo digo, estoy perdido, ¿qué hago? Bueno, comienzo por la definición de entalpía, ¿no? O sea, yo sé que esto siempre se me cumple, así que algo voy a poder hacer, ¿sí? Y digo, bueno, ok, pero yo no quiero calcular nada más entalpía de un solo estado, yo quiero calcular el delta H. Entonces, como vimos antes, aplico el delta H. Y digo, bueno, delta H es igual a delta U más delta de B por B. Y yo esto lo puedo desglosar. Habíamos visto que el delta U era Q más W, ¿ok? Entonces, reemplazo esto como Q más W y desarrollo este delta de acá. Este delta de acá que va a ser más P por delta B, ¿sí? Más B por delta P. Entonces, si el volumen es constante, yo lo que voy a hacer es, bueno, tratar de calcular el trabajo, a ver qué pasa, ¿sí? El trabajo es menos la integral de P diferencial B entre un volumen inicial y volumen final. Pero si esto es constante, ¿sí? Esta integral me da 0, ¿ok? Entonces estamos en condiciones de decir que el trabajo es nulo. Y además, yo puedo tachar este de acá, porque el delta B es 0. Entonces, reescribiendo, ¿sí? Me queda que el delta de entalpía es delta U más B. ¿Cómo lo calculo? Bueno, como yo todavía estoy en química 1 y estoy contenta, puedo trabajar con gases ideales, ¿sí? Porque todavía no es tan triste como yo que estoy en termo y puedo hacer más eso. Entonces, la presión final la calculo con P por B igual a nRT. Y me queda que esto es, bueno, N por R por temperatura final sobre volumen. Y la presión inicial es N por R por temperatura inicial sobre volumen. O sea, los moles siempre constantes, ¿sí? La materia es constante, ¿sí? Y fíjense que nada, volumen es siempre el mismo porque es constante.
Entonces, yo ahora esto lo puedo escribir así, ¿no? Como que el delta H es la variación de energía interna más el volumen multiplicando esta diferencia. Yo sé que el delta P es presión final menos P inicial y puedo reemplazarlo por esto que acabo de poner acá, ¿sí? Entonces, esto me queda N por R por temperatura final sobre volumen, ¿sí? Menos N por R por T inicial sobre volumen. Acuérdense, el volumen es constante. Entonces, yo puedo cancelarlo así, porque son los mismos. Esto simplemente me termina quedando que el delta H es igual a la variación de energía interna, ¿sí? Más N por R, ¿sí? Por delta T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la combustión es AT constante. ¿Sí? Entonces, hay un truquito, que anótenselo, ¿sí? Que cuando yo tengo una reacción a temperatura constante, ¿sí? El delta H lo puedo escribir de esta manera. ¿Cómo? La variación de energía interna estándar por compuesto, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo lo calculamos, más RT gaseosos. O sea, esto vale nada más para una reacción en donde tanto reactivos o productos son gases, ¿sí? A T constante. ¿Y cómo calculo yo esto? Me van a mirar, ¿qué es ese delta de moles gaseosos? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, pónganse, ¿no? El delta de moles gaseosos, yo lo calculo como los moles de iniciales menos los moles finales, ¿sí? O sea, esto me va a quedar 6 más 7, ¿sí? Porque son los coeficientes que yo tomo de acá, ¿sí? Menos 19 medios más 1. ¿Estamos? Así calculo esto yo. ¿Sí? Bien. Entonces, esto por un lado. ¿No? Y después digo, ok, ¿y este término raro que me pusiste acá qué es? Bueno, esto, ¿sí? Lo que me está diciendo es que yo quiero calcular el cambio de energía interna, ¿sí? Por cantidad de sustancia. O sea, yo elijo alguna sustancia en específico de todas las que tengo acá y calculo la energía interna referenciada a alguna de estas sustancias que yo tengo acá, ¿no? Entonces vamos a desglosar un poquito esto. Yo sé que este delta específico, ¿sí? Lo que me va a quedar es, bueno, el calor dividido moles, ¿sí? Porque lo calculo siempre dividido moles, o sea, me va a quedar joule por mol, ¿estamos de acuerdo? O sea, las unidades de esto, fíjense, U es distinto de U rayita, porque esta es joule por mol, mientras que esta es joules, ¿ok? ¿Y por qué me quedó calor nada más? Bueno, porque habíamos dicho que U es igual a Q más W, y en este caso el del trabajo era nulo, porque el volumen es constante, entonces por eso nada más dejó que es igual a Q sobre cantidad de moles, ¿sí? Bien, ¿en moles de qué? ¿Sí? O sea, son los moles de este hidrocarburo de acá, porque era lo que me pedía la consigna, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí tengo, me va a quedar que el delta de entalpía es el calor de la reacción, ¿sí? Que me lo daban, me decían que el calor liberado de la combustión es este de acá, así que este dato yo lo tengo, ¿sí? Bien, y me dicen que yo tengo 350 mililitros de hexano líquido, ¿sí? Entonces, con este dato, ¿sí? Voy a sacar la cantidad de moles. ¿Cómo? Yo digo, bueno, che, tengo que el MR, ¿sí? Del hexano líquido es 86 gramos, ¿sí? Entonces, con esto, si yo tengo volumen, puedo sacar masa, ¿sí? Yo sé que masa es igual a densidad por volumen, ¿sí? Entonces, yo sé que esto va a ser, la densidad me la dan
No les mostré, están todos los datos acá abajo, chicos, así que quédense tranquilos, ¿sí? Me dicen que la densidad son 0,655 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Y esto me va a dar que tengo 229,25 gramos de hexano, ¿sí? Ahora, si yo esto lo divido por el MR, ¿sí? Me va a quedar que estos 229,25 gramos son 266 moles de hexano, ¿sí? Entonces yo acá tengo la cantidad de moles con las que estoy trabajando. ¿Estamos? Bien. Entonces, vuelvo acá, ¿sí? Y reemplazo término por término, ¿sí? Yo sé que esto que tenía acá, me faltó esto así, es el calor de reacción, ¿sí? Que me lo da la consigna, ¿sí? 11.000, ¿sí? 138,8, ¿sí? Kilos por 2,66 de hexano, carbono 6, H14. Bien, más importantísimo acá, ¿sí? La constante R en unidades energéticas. ¿Sí? Acuérdense que esto es Joule por mol Kelvin. Acá lo voy a pasar a kilojoules, que es lo que estoy trabajando, ¿sí? 0,00813 kilojoules por mol Kelvin, ¿sí? La temperatura, 298, ¿sí? Este acá, ¿cómo va? Me estoy refiriendo a esta fórmula de acá, para ser más ordenado. Se las voy a escribir mejor, ¿sí? Delta H es igual a el delta U más R T N. ¿Sí? De acá un delta. Bien. Ok, entonces, esto ya habíamos hablado, es esto de acá. ¿Sí? R es la constante en las unidades correspondientes. La temperatura siempre 25 porque la combustión es T constante. Y el delta de moles gaseosos, ¿sí? Era ser ese delta de moles que yo tengo, ¿sí? Entonces, esto de acá, ¿sí? Me da menos 3,5 moles, porque lo calculé yo antes, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, yo haciendo esto, sí estoy calculando en realidad este de acá, el estándar de reacción, ¿sí? Por unidad de sustancia. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, toda esta cuenta me quedó menos 4,178,9 kilojoules por mol. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, una vez teniendo esto, ¿sí? Yo puedo escribir la ecuación termoquímica como corresponde. ¿Sí? ¿Qué me pedían a mí? Bueno, che, la ecuación termoquímica, ¿qué va a ser? El hexano, ¿sí? Más 19 medios del oxígeno, más 6 más 7 moles de agua en estado líquido, y el delta H estándar por materia, por compuesto en realidad, de reacción, que es lo que acabamos de calcular, 1,78 kilojoules por mol. Y esto es lo que ustedes tienen que recuadrar, digamos, ¿sí? Cuando tengan que... Bueno, no quería hacer eso, chicos. Cuando vayan a entregar un examen, ¿sí? Lo que tienen que entregar es esto, ¿sí? Esto recuadrado.
la reacción completa con el delta H de reacción, ¿sí? Estándar y los moles de un compuesto en específico. En este caso nos dimos a este compuesto acá. También podrían haberlo hecho, ¿sí? Para cualquiera de estos compuestos que intervienen en la reacción, ¿sí? Solo que yo tengo datos nada más de esto de acá, ¿sí? Entonces, si en un examen les piden, che, dame el delta H joules por, qué sé yo, moles de oxígeno, bueno, tendrían que sacar la cantidad de oxígeno que ustedes tienen y dividirlo, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, se entiende. Buenísimo. Bien, y vamos a hacer el B, ¿sí? Nos dicen, determinar si la reacción de combustión será espontánea a 298 Kelvin de una atmósfera y analizar si esta condición se invierte para algún valor de temperatura, ¿sí? Considerando presión constante igual a una atmósfera, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de espontaneidad, ¿sí? Teníamos que apuntar a que el delta de energía libre de Gibbs de la reacción sea menor a cero, ¿sí? Si esto sucedía, el proceso es espontáneo. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora sí, yo puedo volver a las formulitas que habíamos charlado, ¿sí? Y decir que el delta G del sistema es igual al delta H del sistema, ¿sí? Menos T por delta S del sistema. Hablando bien, la variación de entropía del sistema, ¿sí? Entonces, para calcular esto, ¿sí? Yo sé que delta G del sistema es igual a esta variación, la C, la acabo de calcular, ¿sí? Esta está acá. Entonces, directamente evalúa el resultado, ¿sí? Kilojoules por mol. Menos, la temperatura es constante de una combustión, son 25 grados Celsius, o sea, 298 Kelvin, ¿sí? Y este dato de acá me lo da la consigna, ¿sí? Si vuelvo para acá, me dan que el delta, la variación de entropía para la combustión estándar es este valor de acá. Así que esto directamente no me preocupo y lo reemplazo, ¿sí? Entonces, yo sé que esto es menos 400,72,75 joules mol Kelvin, y ojo con las unidades acá porque estoy trabajando en kilojoules, así que lo convierto, ¿sí? Yo sé que de kilojoules a joules tengo un factor de conversión de 1000. ¿Sí? Tacho, tacho. Bien, y me da que el delta G, ¿sí? Es menos 4037 kilojoules por mol. Entonces, como el delta G es negativo, entonces la reacción es espontánea. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? No, se entiende perfectamente. Joya. Bien. Además, el inciso me preguntaba determinar si la reacción será espontánea en estas condiciones y analizar si esta condición se invierte para algún valor de temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tenemos. Por los conocimientos que tienen para ustedes, el delta H es constante con la temperatura. Sepan que en realidad esto no es así, pero bueno. Y el delta S también lo pueden asumir constante con la temperatura. Entonces, lo único que me está variando la temperatura en esta ecuación es, vamos a ser redundantes, esto acá, ¿sí? Entonces, yo podría, la siguiente inecuación, ¿no? Yo puedo decir que menos 4178 kilojoules por mol, que esto es la variación de entalpía, acuérdense que pusimos acá, ¿sí? Menos una temperatura random, ¿sí? La voy a llamar X, ¿sí? En Kelvin, por la variación Kelvin por el factor de conversión correspondiente, ¿sí?
¿Cómo tiene que ser? Vamos a analizarlo eso primero, ¿no? A mí me dicen, determinar si esta condición se invierte para un valor de temperatura. Si yo estoy invirtiendo, es porque en realidad me estoy preguntando, che, para algún valor de temperatura, ¿el delta G es positivo? Sí, esa es la pregunta. Vamos a escribirlo acá, ¿no? O sea, lo que me están queriendo averiguar es, para T, delta G mayor a... Entonces, en mi ecuación, me voy a poner la condición de que todo es a cero, para ver si hay alguna temperatura que me cumple esto de acá, ¿sí? Entonces, empiezo a despejar, paso una restando para el otro lado, y me queda que menos X en Kelvin por menos 472,75, ¿sí? Dividido 1000 kilojoules por mol, va a ser mayor o igual a todo esto sumando para el otro lado, o sea, 4178 kilojoules por mol, ¿sí? Y si despejo esto, paso esto dividiendo para acá, ¿sí? Yo llego a que X, ¿sí? Voy a ponerla esto para el otro lado porque estoy dividiendo para lo negativo, ¿sí? Me queda que para valores menores a 8837,6, me importa un poquito los decimales, positivo, ¿sí? Entonces, para estos valores de temperatura ya la reacción no es espontánea, pero fíjense, es altísimo, ¿sí? Entonces, nada, en general, a ver, si nos ponemos a charlar entre nosotros, ¿sí? Cuando una reacción es espontánea, se va a mantener espontánea salvo en condiciones muy extremas como estamos viendo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Se va entendiendo bien? Una chica me había preguntado un ejercicio por el grupo, ¿la tenemos acá? De casualidad. Sí, yo. ¿Qué me habías preguntado vos? Que no sé encarar la parte del B del segundo ejercicio, porque el primero se resuelve con ley de Hess, pero no sé hacer la parte B. Dale, vamos a plantearlo. Entonces, tenemos esto acá. Creo que lo tenía último, si no me equivoco. Bien. Entonces, el primero está claro, entonces, cómo resolverlo, sí, que es con ley de Hess. O sea, yo tengo que agarrar esto de acá, seguramente invertir unas ecuaciones y multiplicarlas por 2 y llegar al delta H de reacción, ¿sí? ¿O crees que lo haga? Por mí no. Si querés te dicto cómo me quedó, porque creo que vamos a necesitar el delta de entalpía. Y necesito, ¿sabes? Lo único que necesito que me digas es cuánto te quedó el delta H de reacción. 50 kilojoules. Bueno. Bien. Perfecto, ¿sí? Entonces, en el B nos preguntan si reaccionan 20 gramos de este compuesto a 25 grados Celsius y P constante, calcula el trabajo y la variación de energía interna. Entonces, yo tengo la siguiente reacción. Tengo, que bueno, es la que me han enunciado, ¿no? O sea, más 2 moles de agua, dióxido de carbono, más 2H2S gaseoso, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, me preguntan el delta U de la reacción a 25 grados Celsius. Eso lo saco haciendo el delta H igual a delta de energía interna más RT por delta de los moles gaseosos, ¿no? O sea, esto te va a quedar así, vamos de aparte, así ya de paso la gente que está, los chicos entiendan. Me queda que la entalpía es U más P por B, ¿sí? Entonces, si yo le aplico un delta H a esto, me queda
delta H, delta U, ¿sí? Más delta de P por B. Ahora, ¿sí? Lo que puedes hacer acá, claro, es lo que vos decías, ¿sí? Si yo tengo esto de acá, asumo gas ideal y sé que vale nuestra ecuación preferida, ¿sí? Y esto me va a quedar que el delta H es igual a la variación de energía interna más delta de NRT. ¿Sí? Entonces, esto me termina quedando lo que vos decías de R por T por el delta de los moles gaseosos. ¿Sí? Bien, me fijo qué compuestos tengo yo como, nada, como gases, ¿sí? O sea, tengo dos productos, ¿sí? Que son gaseosos, ¿sí? Mientras que ningún reactivo gaseoso. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo sacar de esa manera, ¿sí? Bien. Y nada, o sea, hasta acá vamos a hacerlo cualitativo, así no empezamos a hacer cuentas raras, ¿sí? Pero si yo tengo todo esto, delta U lo despejo como delta H menos RT por el delta de los moles gaseosos, ¿sí? Que tengo toda la información como para sacar eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Acá nada más es meter números, ¿sí? Y el tema del trabajo, ¿para qué bajo acá? Ya. Venga. Vos tenés una reacción a presión constante, ¿sí? Entonces, lo que podrías hacer acá es decir, bueno, el trabajo es igual a menos la integral de P por B diferencial B. La presión es constante, ¿sí? Así que podés sacarla de la integral. Y esto lo podemos simplificar como menos P por delta B, ¿sí? Ahora, el tema del volumen, también puedes usar la ecuación de nRT por B final y nRT por B inicial por P final, perdón. Ahí, P final y P inicial para el volumen inicial, ¿sí? Donde, como estamos a presión constante, P final y P inicial es igual a una atmósfera, ¿sí? Esto también te va a quedar en función de los moles gaseosos, si te das cuenta, ¿sí? Pero dividido P, y tenés, nada, a ver, tenés la masa en gramos, ¿sí? O sea que podés pasarlo a moles, como hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Y podés sacarlo perfectamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me queda menos la presión, que es una constante, que yo lo tengo, acá quise poner un tic, ¿sí? Menos, perdón, por el delta de n, le voy a sacar el delta, ahí, B final menos B inicial, que esto entonces lo traduzco a lo siguiente, menos P por nRT P final es igual a P inicial, menos nRT, bueno, esto va a ser final inicial, ahí, P. Esto se me va con esto, y fíjate que el trabajo me queda igual al N final menos N inicial por R por T. ¿Bien? ¿Sí? Acá un menos en realidad, porque tenemos el menos de esta P que anulé, ¿sí? Esto lo conoces, ¿sí? Porque tenés todos los datos que tenés para calcularlo, porque te dicen, nada, como hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Y R lo tenés y temperatura lo tenés, y sacás el trabajo. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. Bueno. Bueno, chicos, ¿alguna duda más que haya quedado? La chica que me preguntó el ejercicio 2 de la guía está acá, de casualidad.
No. Pero bueno, ok. Nada, cualquier cosa hablaré con ella por el grupo. Pero bueno, nada. Esto tenía planeado para hoy, así que no duden en consultar por el grupo, ¿sí? Si tienen dudas. Y nos vemos la semana que viene, ¿les parece bien? ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bueno, cualquier duda estoy a su disposición. Un beso enorme. Chao, chao. Muchas gracias, profe, chao. Chao.